empezar a trabajar con los métodos de Runge-Kutta. Con ninguna. ¿Perdón, compañero? Que está bien, yo no tengo duda. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con estos métodos que son los de Runge-Kutta, compañeros, que, bueno, Runge-Kutta son dos matemáticos rusos que fueron los que desarrollaron estos métodos. Me puedo anticipar, sin temor a equivocarme, que fueron de los dos métodos más exactos, ¿sí? Hay de orden 2, de orden 4, pero ahorita van a ver ustedes cuál es las características de cada uno de los métodos. La parte algebraica que va a ser mucho más elaborada que para Taylor 2 y Taylor 4, ¿sí? Pero pues es prácticamente la composición de funciones. Yo lo diría que no es más que una composición de funciones de una manera fácil, así como ustedes les enseñaban en el curso de cálculo 1, cómo componer funciones, de eso se trata simplemente. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar en la pantalla aquí, pues vamos a utilizar uno de los teoremas. Esta parte también, compañeros, yo la tomé del libro Burden, que está en la plataforma del Face. Ustedes pueden revisarla. Como les he mencionado, es porque es donde viene mucho más completa esta parte de ecuaciones diferenciales que en la mayoría de todos los libros y bastante accesible para la notación matemática y para las bases. Dice, bueno, aquí dice, supongamos que tenemos una función f de ty y todas sus derivadas parciales de orden menor o igual a n más 1 son continuas. Aquí yo les voy a comentar, compañeros, antes de seguir, de que vamos a pasar a calcular series de Taylor en dos variables. Ya hemos calculado series de Taylor en una variable, ahora lo vamos a hacer en varias variables. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos están definiendo, como ustedes conocen esta notación, no es más que un disco, ¿sí? El disco va a estar en función de las variables t y y, t va a estar entre a y b, y y entre c y d, ¿sí? Vamos a tomar un punto de ese disco, donde existen aquí, como nos dice, psi, entre t y t0 y eta entre y y 0. Entonces, nosotros podemos desarrollar, compañeros, que podemos expandir una función, ¿sí? De dos variables, ¿sí? Como un polinomio más un quién, como hemos venido trabajando, más un residuo, compañeros, ¿sí? O sea, nosotros una función de dos variables, igual como si fuera una variable, es lo mismo exactamente, compañeros. Vamos a desarrollar, ¿sí? Esta función de dos variables en un polinomio de Taylor de dos variables. Los polinomios de Taylor se pueden desarrollar con funciones, recuerden, para funciones continuas y sus derivadas hasta tn variables. Y entonces recuerden, una función va a tener su polinomio y su residuo. Entonces, aquí nosotros vamos a darnos a la tarea, compañeros, de desarrollar, pues, esta función. Vamos a sacar su polinomio. Sí, ahí lo desarrollé, creo que observo hasta sus segundas derivadas, luego lo hice hasta n menos j, n menos j, hasta la derivada n, precisamente como nos dice, porque si lo hacemos, no lo podemos hacer más de n, ¿no? Porque dijimos que hasta n más son derivadas continuas, porque la siguiente sería la constante, ¿no? Entonces ahí tenemos la expansión del polinomio y también su ¿quién? Su residuo, como lo hicimos en una sola variable, compañeros, ¿sí? Entonces, aquí yo hice un ejemplo para un polinomio de ¿quién? De grado 3, compañeros, ¿sí? Ustedes ya han trabajado las derivadas parciales en su curso de cálculo vectorial. Recuerden, por ejemplo, aquí tenemos P sub n de t, y es igual a f, o sea, la función evaluada en t sub 0 y y0, más t menos t0. Aquí lo que les quiero indicar, f sub t, ¿qué es, compañeros? Pues es la primera derivada, ¿qué?
con respecto a t de la función f. Esa es una notación. Recuerden que es una notación. En vez de poner la parcial f con respecto a t, vamos a poner f sub t. F sub y igual la parcial de f con respecto a y. Luego vean, dice más t más t0 al cuadrado sobre 2 f sub t. La segunda derivada con respecto a t, ¿sí? Ya después, obviamente, si ustedes ven todo el desarrollo de la fórmula, en el segundo renglón, dice la segunda parcial de f con respecto a y y con respecto a t. Ahí simple quise que ustedes vieran la notación en derivadas parciales y simplemente ocupando los subíndices. Bueno, ahí desarrollamos un polinomio de grado 3. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quiero que ustedes vean el ejemplo. ¿Sí? Ahí yo, por ejemplo, dije, bueno, vamos a hacerlo para la función seno con argumento t y y. Pues si ustedes observan la expresión que tenemos arriba en los apuntes que de antemano ya ustedes revisaron, pues ahí lo que me dediqué fue a sacar las derivadas, ft es 2 veces t, 3 veces t, las derivadas cruzadas y la primera, segunda y tercera derivada con respecto a y. De antemano nos daban que t sub 0 era 0 y y sub 0 era pi. Entonces, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hacíamos como los polinomios en una variable de Taylor, pues evaluar, ¿no? Para sacarlos, la mayoría de los términos que nos daban, ¿quién? 0, ya al ser evaluados, y finalmente el polinomio p sub n de tercer orden, pues ahí lo tenemos, compañeros. Nosotros sabemos de antemano también que la función seno es una función ¿quién? Es una función impar. Porque si ustedes observan, pues sobreviven los términos impares. Bien está nuestra ¿qué? Nuestra aproximación, pues vamos a acercarnos en 0, pues el 0, 0.1, ¿no? Y el pi vamos a acercarnos, pues vamos a sumarle la misma cantidad, a ver qué nos da. Y vean, si nosotros tomamos nuestra calculadora y evaluamos, pues nos da que el valor del seno en ese punto, pues es 0.031510. Bueno, pero ¿cuánto nos va a dar si nosotros ocupamos nuestra aproximación en series de Taylor para la función de dos variables? Vean que si nosotros lo hacemos para esa función, pues nos da 0.0315, o sea, nos da una muy, muy buena aproximación. ¿Sí? Aquí, ahora, ustedes lo pueden revisar ahorita les voy a decir en qué programa que está en la plataforma de Face. Aquí me voy a meter a Todos alcanzan a ver esta la página de matemática, compañeros. Sí. Bueno, aquí lo que yo quiero que ustedes aprendan, compañeros, es cómo calculan series de Taylor en varias variables. ¿Sí? En varias variables. ¿Cómo pueden calcular un polinomio de Taylor en matemática? Pues bueno, le dan series. Ustedes observan, ahí tenemos un ejemplo de cómo están las series de Taylor calculadas. Ven que ahí de antemano pues ya tenemos, ustedes ya la saben calcular. Le decimos serie, la función es la sintaxis y cuántos términos de 0 a 10, ¿no? Bueno, ven ahí tenemos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, a ver, vamos a ver. Era seno de TY, ¿verdad, compañeros? TY.
T, que creo que era nuestra función, no, si no mal recuerdo. Sí, seno de T. Seno de T, ¿verdad? Entonces, vean, todos alcanzan a ver cómo se ve en matemática. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a... Vean, escribo series de seno de T y Y. T, vamos a calcularlo. Vamos a expandir los primeros tres términos. ¿Para qué? Porque fue lo que nosotros hicimos. Y vean, ahí nos dice precisamente la serie de Taylor, pero recuerden esa O, ¿se acuerdan esa O de qué se trataba? Esa O con qué estábamos tratando, ¿se acuerdan? Era la O de quién. De Landau, ¿se acuerdan? Para quitar esa O de Landau, ¿se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era ponerle normal? ¿Sí? Y ahí tenemos la expansión en series de Taylor para tercer orden. A ver, acuérdense, ¿cómo podría yo decirle que lo evalúe en los puntos 0.01 y pi más 0.01? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos en matemática? Es que en esta, el mayor que, déjenme ver. Aquí está. No. Ay, perdón, T. Estoy pensando. Recuerden, lo comentamos varias veces en clase, recuerden que diagonal punto para matemática, compañeros, ¿es quién? Reemplaza. Yo aquí le estoy diciendo, calcula la serie de Taylor de la función seno de Ty, los primeros tres términos, para la variable Taylor, para la variable Y, diagonal punto, reemplaza T por 0.01 y Y por pi más 0.01. Y vean cuánto nos da. 0.0315, que fue lo que creo que fue lo que nos había dado, ¿no, compañeros? Sí, da eso. Sí, y vean, entonces pues da prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionarles, vean, aquí yo le digo 3, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le digo 5, quiero que observen hasta cuándo es bueno sacar un polinomio de Taylor de dos variables. Aquí lo estamos ocupando con quién, lo estamos haciendo con matemática, pero si ustedes lo hicieran a mano, vean, si yo le digo, saca hasta el polinomio de Taylor de orden 5, vean que nos da prácticamente el mismo valor, ¿no? Ven a ver si yo le digo, hazlo hasta 10. Vean, ¿cuánto nos da para, si sacamos el polinomio de orden 10? Pues tiene que ser, para que vean, impar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Da lo mismo, ¿no?
hasta de orden 13. Yo lo hice con 3, pero ¿qué pasa si yo lo hago con 1? Vean que no da un cambio radical, ¿no, compañeros? Será 0.0315. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Vean, en este caso, aquí me gustaría, creo que, pues, no me acuerdo si lo hicimos en clase. Graficamos funciones en varias variables, compañeros. Creo que les dejé una tareita, ¿no? Pero bueno, aquí vean, plot 3D, ¿sí? Vamos a decirle, vean, es prácticamente copiar esto. Control C, Control V. Vean, aquí nada más lo cierro. Será 1, pero por ejemplo, si yo le digo de 0 a 10, ¿alcanzan a ver la gráfica, compañeros? Sí. ¿Sí? Y ahí tenemos la gráfica del seno de t, y en el intervalo de 0 a 10. Aquí fácilmente podemos poner, por ejemplo, de menos 5, para que ustedes vean en los números negativos qué va a pasar. No hay ninguna indeterminación, no tenemos ninguna raíz cuadrada. Ay, ¿qué dice? Ay, que dejé aquí el menos. Vean ahí si lo grafico de menos 5 a 5, compañeros, vean. Quiero que vean, yo estoy evaluándolo en 0.001, 0.01 y pi. Vean. Estoy por aquí, muy cerca de 0, y por acá. Como pi, esto es 1, 2, 3, como por aquí lo estoy graficando. Entonces esa es la gráfica, compañeros. Ustedes pueden visualizarla con con esta herramienta de matemática. Podemos ver la gráfica. ¿Sí? Aquí está el 0. 2, 3, por aquí estamos. Entonces la aproximación, pues sí, más o menos es lineal, por eso los valores nos dan aproximadamente cercanos. ¿Alguna duda, compañeros? Profe, ese archivo lo va a poner en el grupo. Sí, lo puedo poner, compañeros, sin problema. Sin problema les puedo enviar esto para que ustedes vean cómo pues, se puede calcular esto. Se puede graficar. Recuerden, cuando se acabe nuestra sesión, 2 minutos y empezamos con la siguiente. ¿Eh? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo ocupar los comandos para matemática para calcular polinomios de Taylor en 2 variables y graficar en 3 dimensiones, compañeros? ¿Ninguna duda? No, profe, eso lo evaluó por las condiciones del problema, ¿verdad? Sí, o sea, fue un ejemplo, compañeros, fue un ejemplo para que ustedes vean cómo se saca una serie y cuál es la gráfica. ¿Cómo grafican ustedes en 3 dimensiones una función? Ah, ok, gracias. ¿Sí?
Bueno, entonces vean, pues pongo 0,315, nos dio prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ya más o menos observamos cómo se calculan las series de Taylor a mano y ocupando con matemática, cómo se grafica en varias variables en matemática. Entonces, bueno, aquí se los voy a platicar. Obviamente este es un cálculo muy elaborado. Yo lo traté de hacer de la manera más simple, compañeros, ¿sí? ¿Cómo podemos desarrollar precisamente los algoritmos de Runge-Kutta? Bueno, aquí lo que nosotros necesitamos calcular es las variables A1, alfa 1 y beta 1. ¿Sí? Bueno, aquí si ustedes observan, yo voy a generar la función A1f, que va a tener como argumento t más alfa 1, coma y más beta 1. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo que he aprendido hace unos instantes, sacar un polinomio ¿de quién? En este caso de Taylor de grado 2 para una función de dos variables. ¿Sí? Entonces, pues lo que hago, dices, bueno, primero tengo que derivar, ¿sí? La función, dices aquí la derivo, la sustituyo en la expresión número 1 y obtengo toda esta expresión. Vean la función más h medios por la primera derivada de f con respecto a t, más h medios por la derivada de f con respecto a y. Y'. Aquí vean esta ecuación, esta y' es la que nos va a dar un poco de trabajo algebraico. Entonces, bueno, ahora vamos a expandir la función en un polinomio de Taylor de orden 1, ¿no? Una aproximación lineal. Dices, bueno, pues ya expandí, ya está en función de A1, alfa 1 y ¿quién? Beta 1. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues comparar nuestra expansión, desarrollamos con el polinomio de ¿quién? De Taylor. Es muy similar, ¿se acuerdan? Al conflicto, a las dudas que nos ha generado también estos métodos con el método de Taylor. Entonces dices, bueno, pues yo ya voy a comparar, A1 es 1, A1 alfa 1 es H medios y A1 beta 1 es H medios Y', ¿no? Pues bueno, estamos comparando. Entonces vamos a sustituir, ¿no? Precisamente en la función y a lo que llegamos es de que precisamente f de t más alfa 1, y de beta 1, pues es ¿quién? La función con argumentos t más h medios y y más h medios por f sub y, ¿sí? Entonces recuerden que prácticamente los métodos de Euler, Taylor 2 y Taylor 4 o Taylor 1, 2 y 4, pues no vienen siendo más que ¿quién? Si comparamos nosotros las ecuaciones que tenemos de recurrencia que nos describen los algoritmos, pues no es más que la aproximación de Taylor para a primera aproximación, segunda y cuarta aproximación. Bueno, pues si nosotros comparamos y sustituimos precisamente la función f, recuerden que nosotros lo que queremos es calcular las soluciones de la ecuación y' igual a ¿quién? A f. Entonces, lo que nosotros expandimos, ¿quién fue, compañeros? Pues expandimos a f. Entonces, nuestro algoritmo para Runge-Kutta 2 va a ser ¿quién? W sub i más 1 es W sub i más h veces ¿quién? F. Pero quiero que ustedes observen algo. Vean los argumentos de F. Es T sub i más h medios y W sub i más ¿quién? Más h medios por la función. Nuevamente, f de ti, wi. ¿Sí? Vean esta parte, compañeros, es bien interesante. Si ustedes observan, prácticamente, aquí voy a tapar este 2 y me pueden decir el argumento, el segundo argumento de la función bivariada, ¿a qué es igual, compañeros? ¿Alguien me puede decir esto, W sub i más h, estoy tapando el 2, hf de ti, wi, ¿a qué es igual, compañeros?
Es el método de Euler. Exactamente. Es la ecuación de recurrencia para el método de Euler. Exactamente. Muy bien, compañero. Entonces, vean, ahora lo que nosotros tenemos que calcular, donde esté una T sub I, vamos a sustituir ¿quién? T sub I más H medios. Y donde esté una ¿quién? Vean, es por eso el proceso elaborado. Ahora donde haya una YI, vamos a sustituir W sub I más H por F de T WI. O sea, tenemos que llevar a cabo este proceso de recurrencia. Igualmente, tenemos que W sub 0 pues es alfa, son las mismas características para el método de Euler, para el método de Taylor y para el método de Runge-Kutta. W sub 0 es alfa. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, gracias. Entonces, vean la ecuación, esta última ecuación, compañeros, si ustedes observan, va a ser la ecuación de recurrencia para el método de Runge-Kutta. Ustedes, si observan, ¿cuál es una característica principal de los argumentos de la función f que observan? ¿Qué es característico? ¿Alguien ya observó alguna característica? ¿Compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. ¿Qué característica observan en los argumentos de la función f? A ver, les queda un minuto para decirme. ¿Que hay una composición de funciones? Bueno, aparte de que es una composición, ¿se acuerdan que les dije, no, eso se reduce como lo hemos venido haciendo con las derivadas, ¿se acuerdan? Que y' es igual a f, y' es igual a f', y' es igual a fb', ¿no? Pues aquí va a ser lo mismo, compañeros. Yo diría que este método no es más que una composición de funciones. Hay nada más que acordarnos de eso, ¿sí? Bueno, ahorita quiero que sigan observando la función. Voy a generar la siguiente sesión en 2 minutos y entonces ahorita nos vemos. Sí, vean la función y quiero que me digan qué característica observan los argumentos.